Milagros con el pastor evangelista Alvin Peña. Ven para que el poder de Dios rompa las cadenas de maldición y recibas un milagro de Dios. Viernes 20 y sábado 21 de julio, 7:30 de la noche. Coliseo Los Bolivarianos de los Titanes, Ciudad Piura, Perú. Entrada libre. Domingo 22, conferencias de fuego, 9:30 de la mañana y 7:30 de la noche. Iglesia para todos los pueblos, Chiloé. Será un evento sobrenatural para que nadie te lo cuente. Hola, muy buenas tardes, bendiciones. Bienvenidos a su programa Kairos, Tiempo de Dios. Soy el pastor y evangelista Alvin Peña y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que me ven a través de los medios. Hoy, como de costumbre, tenemos un tema interesante y estaremos hablando sobre la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que puede seguirme en las redes sociales como Alvin Peña en Facebook y también Alvin Peña _ en Instagram. De igual modo, les pido que por favor compartan este video para que sus amigos y relacionados sean edificados a través de la palabra de Dios. Recuerde también, por favor, hacer sus comentarios, decirme desde dónde usted sintoniza esta programación para darnos cuenta hasta dónde estamos llegando. Así que, por favor, comparte el video porque otras personas también necesitan escuchar este mensaje del día de hoy. Estaremos hablando de la salvación a través de Jesús. Es un tema bastante simple en un sentido porque estaré tratando de explicarle sobre lo que es la salvación. Así que vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta hora. En el nombre de Jesús, yo te pido que toda palabra que salga de mi boca sea de acuerdo, Señor, a lo establecido por ti. Bendice cada persona que ve este programa en esta hora, Señor. Convéncelos, Espíritu Santo, de arrepentimiento en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. La salvación que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios declara en el libro de Hechos, en el capítulo 17, verso 30, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, el Señor manda a arrepentirse a todos los hombres, porque tendremos un día donde el Señor nos juzgará a cada uno de nosotros por las obras que hayamos hecho aquí en esta tierra, pero sobre todo porque Dios deja el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es que nosotros podemos hacer con nuestra vida lo que querramos. Sin embargo, Dios quiere que nosotros caminemos de acuerdo a su voluntad, pero Dios lo que hace es que presenta esta oportunidad de nosotros entregar nuestra vida a Él para que a través de Él se cumpla el propósito en nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué salvación? Queridos hermanos, porque Dios creó los cielos y creó la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Dios forma al hombre, sopla aliento de vida en él. Luego forma a la mujer de la costilla del hombre. Y es el ser humano un ser viviente. Sin embargo, el hombre, por causa de la caída en el Edén, donde lamentablemente cometió pecado, en este caso, Adán y Eva, vemos aquí, queridos hermanos, que a través de ese pecado vino la separación entre Dios y el hombre. ¿Por qué vino una separación? Porque Dios es santo. Dios es santo. Dios no creó el pecado. Sin embargo, cuando el hombre decide pecar y caer en el inicio, allá en el Edén, es allí, queridos hermanos, donde viene la separación del hombre y el ser humano pierde sus derechos delante de Satanás porque le entregó su voluntad a él. Es por eso, queridos hermanos, que Dios, a pesar de lo que había pasado, como Él mismo establece una ley o estableció la ley a través de Moisés de los 10 mandamientos, teníamos que cumplir esta ley para tener la salvación. Sin embargo, como el ser humano en su aspecto natural y por la tentación, por la mundanalidad, por los deseos pecaminosos que batallan contra el alma, por sí solo no podía vencer o más bien cumplir estos mandamientos, la palabra de Dios enseña
que por ese motivo el Señor envió a nuestro Señor Jesucristo para que a través de Él venciendo, siendo santo, siendo justo, siendo puro, a través de Él nosotros podamos tener la vida eterna cuando le confesamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Estábamos separados, había una ley establecida, donde se dice en un sentido, y por eso habla de una analogía tomada del matrimonio en el libro de Romanos, del capítulo 7 o capítulo 8, habla y hace una similitud entre lo que es el esposo y la esposa. Cuando viene una infidelidad entre las partes, es allí donde entran en un tipo de divorcio o un tipo de separación, y mientras el marido vive, esta mujer, en el sentido de la ley, no se puede volver a casar. Lo mismo sucede con Dios y nosotros. Cuando nosotros pecamos, como Dios es santo, viene una separación, y mientras el marido vive, en este caso Dios, que viene siendo la iglesia o nosotros la esposa, mientras él vive no podemos volver a juntarnos. Pero dice la palabra que cuando el hombre muere, en el sentido ya físico de la ley, la mujer sí puede volverse a casar, y es por eso que el Señor tiene este plan perfecto de enviar a Jesús, siendo el mismo Dios, por rescate nuestro para perdón de los pecados. Quiero que me acompañe al libro de Romanos y vamos por favor al capítulo 5 y vamos a estar leyendo desde el verso 12 en adelante. Si tiene preguntas, pues puede hacerla porque este tema es bastante bonito, es un tema interesante. Hoy estamos hablando de la salvación. Dice, y esto está hablando aquí el apóstol Pablo, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mírelo allí, el pecado original. Seguimos leyendo. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Seguimos leyendo, vamos a leer algunos versos para poder entonces explicarlo. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, en el sentido de que todavía no existía la ley o los mandamientos. Dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Si usted se fija, dale un poquito para atrás, por favor, verso anterior. Aquí está hablando de que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, todavía no había ley allí. Sin embargo, el Señor dice que la transgresión dice, aún los que pecaron a la manera de la transgresión heredaron esta muerte. Sin embargo, dice que Adán viene en figura del que había de venir, refiriéndose al Señor Jesucristo, en el sentido de que dice que había de venir, en el sentido de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos leyendo. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel, uno murieron los muchos, abundaron muchos para los muchos la gracia, y el don de Dios para la gracia de un hombre Jesucristo. Puede dejarlo hasta ahí. Aquí lo que presenta la palabra es, usted conoce la escritura, donde dice que desde Adán hasta Moisés no había ley. Sin embargo, vemos que luego en que Moisés recibe los 10 mandamientos en la zarza ardiente, el ser humano empieza a regirse a través de la ley. Y por eso muchos de nosotros también nos convertimos en jueces de los demás, porque entendemos que la gente debe ser de una manera o de otra, que deben hacer las cosas de esta manera. Muchas veces nos convertimos en jueces de los demás, queremos que los otros paguen por el mal que hicieron. Sin embargo, queridos hermanos, la palabra dice que así como Cristo nos perdonó, nosotros también debemos perdonar. Por eso, cuando nos arrepentimos y venimos delante del Señor reconociendo que no se halló pecado en Él y que Él venció la muerte y que por ese motivo cuando Él muere resucita porque no se halló pecado en Él, la Biblia dice que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, que el hombre
Dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Es decir, que no hay otro camino que no sea a través de Jesucristo cuando confesamos con nuestra boca que Él es el Señor, por el cual podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? Salvos del pecado original, salvos del pecado en un sentido que hemos cometido, por el cual fuimos separados de Dios. Por eso mucha gente no conoce a Dios, porque vive separado de Dios, y por esa causa, por causa del pecado, Dios no obra en esa vida. Simplemente respira y vive, y es porque está en la misericordia del Señor. Pero no es lo mismo cuando usted en un acto de fe confiesa que Jesucristo es el Señor de su vida. Cuando usted confiesa ese pecado y reconoce que es pecador ante un Dios santo, usted inmediatamente le está renunciando a Satanás, a los demonios, a los placeres de este mundo, y le está diciendo al Señor que de ahí en adelante organice su vida para que usted pueda caminar de acuerdo al propósito divino. Como el pecado entró por un hombre, Adán, para que se cumpliera la ley, tenía que ser abolido o removido por un hombre. Y por ese motivo vino Cristo a la tierra, para que a través de Él podamos ser perdonados de nuestros pecados. Dios amó tanto al mundo, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, el unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es decir, que a través de Jesús tenemos salvación y tenemos vida eterna. Y no solo eso, sino que nosotros al pecar le entregamos nuestras bendiciones al enemigo, porque la palabra dice que la maldición nunca viene sin causa, y hoy en día estás pasando por muchas situaciones porque no has entregado tu vida a Cristo, porque tienes puertas abiertas al pecado. Y Dios, entienda algo, Dios no puede bendecir a una persona que esté mal. Puedes decirme que estás bendecido, pero eso puede ser producto de tu trabajo, de que quizás seas profesional, tengas un buen empleo, pero de tener la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, a tener lo que es quizás estabilidad económica, pero revisa tu corazón y quizás te vas a dar cuenta que no sabes de dónde vienes, para dónde vas o por qué estás vivo. Y sobre todo no tienes la paz que da Cristo Jesús, que sobrepasa todo entendimiento. Quiero saber, producción, si tenemos algún comentario en las redes sociales, algún saludo. Tengo que avanzar con el tema. Un mensaje de salvación. Dice Luisa Ortiz, Dios te bendiga, Luisa. Bendiciones para ti. Dice Mila Ruiz, Dios te bendiga, pastor. Dios te bendiga, Emilia. Gloria al Señor. Sigo avanzando con el tema. Juan 3:16 habla del amor del Padre. Queridos hermanos, y por eso muchas veces no nos va bien en la vida, porque vivimos en pecado. Aún personas van a la iglesia y todo es un proceso de ser cristiano. Cuando confesamos a Cristo como Señor y Salvador, a nosotros reconocer y entender la libertad que tenemos en Cristo Jesús cuando ya no estamos atados al pecado, eso toma tiempo. ¿Por qué toma tiempo? Porque aunque Cristo nos liberta a través de una oración, a través de la fe, nosotros vivimos o venimos al Evangelio con un carácter del mundo que a medida que vamos leyendo la palabra, que nos vamos llenando de fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es allí donde vamos reconociendo la libertad que tenemos en Cristo Jesús y nos damos cuenta de que durante mucho tiempo vivimos engañados. Vivimos engañados al pecado. ¿Por qué? Porque nos enfocamos más en las cosas del mundo que en buscar a Dios, y a Dios le damos lo último, le damos lo que nos sobra. Le damos poco tiempo, en muchos casos no oramos, sabemos que Dios existe y decimos, Dios sabe lo que yo necesito, Dios sabe y conoce mi corazón. Queridos hermanos, de gente buena está llena el infierno. Hay que confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas para que podamos ser salvos. Si usted se fija, el ladrón que estuvo al lado de Jesús, uno de los dos, en el momento final de la hora donde él había sido crucificado, uno se burló de él, mientras que el otro reconoció que había pecado en él. Le dijo, este hombre, refiriéndose a Jesús,
no es culpable de nada, tú y yo sí somos culpables. Y allí le dijo a Jesús que se acordara de él cuando estuviera en la gloria. Este ladrón no había sido bautizado quizás, este ladrón no había hecho profesión de fe porque todavía estaba en la cruz, pero este ladrón tenía el corazón reconociendo que este hombre que estaba al lado no había pecado en él y que no era digno de estar recibiendo esa cruz. Y esa persona se arrepintió. Tú tienes que entender que Cristo vino a la tierra, Jesucristo, Jesús de Nazaret vino a la tierra para que a través de él, como no se halló pecado en él, la humanidad y Dios volvieran a unirse y de allí en adelante poder conocer a Dios. Pero, queridos hermanos, existe un enemigo llamado Satanás que te va a ofrecer todo lo que son los placeres del mundo, la vanagloria de la vida, los bienes materiales, para que no busques a Dios. Te tratará de entretener con enfermedades, tratará de traer intranquilidad a tu corazón, tratará de poner incertidumbre, ansiedad, llegarán momentos a tu vida de derrota, te harán sentir esos pensamientos que no vales nada, entrarás quizás en una soledad. Yo quiero decirte que si te atreves hoy a creer en fe conmigo, a entregar tu vida a Cristo a través de una oración, créeme que todos los derechos legales de Satanás serán removidos y Cristo comenzará a dirigir tu vida de una manera sorprendente y sobrenatural. Yo no te estoy hablando de una religión, no te estoy hablando que el cambio será inmediato en lo natural, pero sí en lo espiritual cuando nosotros confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. La palabra de Dios enseña que tendremos salvación y vida eterna. Es lo que te ofrezco en el día de hoy a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tienes la fe, si estás enfermo, puedes ser sanada, puedes ser sanado. Si estás cautivo, puedes ser libertado. Si estás en una depresión, de manera sorprendente puede entrar una paz, la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento en tu vida. Si tienes pensamientos negativos, el poder de Dios vendrá sobre tu vida y serás una persona diferente. Porque el Espíritu Santo estará disponible. ¿Por qué? Porque cuando confiesas el pecado es expuesto a la luz y ya no hay pecado en ti. Por eso Jesús perdonó al ladrón de la cruz y le dijo, a partir de hoy te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Y en eso consiste el Evangelio. El Evangelio no consiste en muchas palabras de motivación o sensacionalismo. El Evangelio no consiste en manipular la palabra para obtener dinero. El Evangelio es amor, es salvación y vida eterna. Es que el Señor te bendice cuando tienes un corazón agradecido para buscarle a Él y reconoces que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores en tu vida. Es cuando no te avergüenzas del Evangelio, es cuando haces las cosas correctas, es cuando no dañas a nadie, es cuando hay un verdadero arrepentimiento en ti y a pesar del pasado que hayas tenido, entiendes que hay perdón y así como Cristo te perdonó, tú también puedes perdonar. Por ese motivo, la Biblia enseña que cuando un pecador se arrepiente, las cosas viejas pasan y aquí de ahí en adelante todas son hechas nuevas. El que no perdona es porque no conoce a Cristo, porque en esto consiste el Evangelio, en perdonar. Quizás fallamos, quizás tropezamos, quizás hicimos daño en algún momento, pero tiene que haber perdón, porque la palabra de Dios enseña, y el mismo Jesús hablando en términos de la oración dice, si tienes algo contra tu hermano, ve y arrepiéntete y ponte a cuentas con él antes de traer tu ofrenda. Por eso dice, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y sigue diciendo, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. ¿Por qué el Señor dice esto, queridos hermanos? Porque cuando no perdonamos, tenemos rencor y así como no perdonamos, tampoco el Padre, la Biblia dice que nos perdonará a nosotros. Por eso tenemos que perdonar, tenemos que perdonarnos y tenemos que recibir el perdón de Dios para tener la salvación y la vida eterna. Evidentemente entraremos en un proceso cuando entregamos nuestra vida a Cristo, donde sentirás muchas veces que el infierno vendrá sobre tu vida, porque el diablo se molesta cuando una persona se arrepiente. Incluso cuando recibes un mensaje como este y quieres entregar tu vida a Cristo, el diablo tratará de que el niño entre a la habitación, de que hagan bulla, de que te llamen por el celular, para tratar de tomar tu atención. Aún así, tratará incluso hasta de quitarte la vida para que no entregues lo que eres al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Quiero saber si tenemos un comentario, producción. Por favor, compartan este video para que si otras personas también sean edificadas a través de esta palabra.
Vamos allí. ¿Tenemos algún comentario? Recuerde decirme desde dónde usted sintoniza este su programa Kairos. Vamos a ver. Gloria al Señor. ¿Tenemos algún comentario? Dice Julio de la Cruz. Ese era el primogénito de Dios, Jehová, y lo puso en prueba, dando a su Hijo para salvarnos. Amén. Así es, Julio. Gracias por el comentario. Queridos hermanos, ¿y por qué viene la perdición al ser humano? Por los engaños de Satanás. El enemigo piensa, o el ser humano piensa, que estar con Dios y con el diablo es estar en paz, porque se siente que está tranquilo. Queridos hermanos, hay incertidumbre en usted, dentro de su interior. Usted podrá estar tranquilo, pero esa será una tranquilidad efímera, porque lo único que permanece es Cristo. Hasta que usted no tiene a Cristo en el corazón, usted estará en las discotecas, estará perdiendo su tiempo en el mundo. Usted sabe que es así, que muchas veces usted está con amigos y con amigas y por delante se ríe, pasan un tiempo bonito, pero usted conoce y sabe que dentro de esa gente, si no tienen a Cristo, hay mucha hipocresía y no son dignos de confianza. Más en este tiempo, donde la Biblia dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Donde, queridos hermanos, usted tiene que estarse cuidando de los demás. ¿Por qué sucede eso? Por el pecado, por la maldad. La Biblia dice que la puerta para la salvación es estrecha, mas para la perdición es amplia. Pero muchas veces estamos tan arraigados al mundo, a los placeres del mundo, que perseguimos más la ropa, el carro, el dinero, la estabilidad, que buscar a Dios y entregar nuestra vida a Él. Y vamos solamente a las iglesias donde se hace mucha bulla y donde usted se está entreteniendo con una palabra de motivación sin darse cuenta que usted se está perdiendo, al igual que toda la iglesia. Porque hay iglesias que tienen que motivar, pero motive a través de la fe en Jesucristo. Porque es lo mismo que ir al brujo para que el brujo te lea las cartas y te dé una palabra para que tú salgas tranquilo. O sea que hay que tener cuidado con todo esto, y lamentablemente hay mucha gente que se ha extraviado del evangelio, y eso es bíblico. La palabra de Dios habla de este tipo de personas. Búsquenlo en el libro de Judas, que está antes de Apocalipsis. Por tanto, hay que tener mucho cuidado sobre lo que estamos recibiendo y lo que es el evangelio. Queridos hermanos, la palabra de Dios declara en el libro de Romanos capítulo 10 verso 9, que toda persona que confiese que Jesucristo es el Señor y lo crea en su corazón, será salvo. Salvo de la muerte eterna. ¿Salvo de qué? Salvo de que en esta tierra pases las 1001. Si te das cuenta, quizás a la edad que tienes no te ha dado resultado el ritmo de vida que llevas, y lo que vives es en ansiedad y en desasosiego. Los fines de semana te quedas en la casa dando vueltas, no sabes hacia dónde vas, tomas decisiones a lo loco sin siquiera planificar, sientes que todo se ha venido encima de ti, sientes que ahora que ibas bien entonces vino algo mal, tenías ese negocio en las manos y se te fue por otro lado. Es que no estás en la bendición, no estás en orden con Dios. Y hay gente, incluso, por eso es que el mundo está torcido, que entienden que lo del mundo es lo correcto y que lo de Dios está torcido. Entonces, o le creemos a Dios o le creemos al mundo, pero no podemos estar en dos aguas, porque Apocalipsis 3:15 dice que Dios al tibio lo vomita. Por eso no todos seremos salvos, solamente aquellos que invoquen el nombre del Señor será salvo. Por eso, queridos hermanos, en el día de hoy, quiero invitarte a que confieses que Jesucristo es el Señor en tu vida, entregues tu corazón a Él. Eso se hace a través de una oración, creyendo en fe que lo estás haciendo y que Dios es real. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, todo aquel que se acerque a Él tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, que cuando buscamos el reino de Dios vendrá la añadidura, porque Él galardona cuando entregamos nuestra vida a Él. Es decir, que comenzamos a caminar en la bendición del Señor, y es por eso que quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Si tienes fe y quieres ser salvo y quieres que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, y cuando dejes esta tierra estar en el cielo con el Señor y con todos nosotros, te invito a que confieses al Señor con esta oración. Repite conmigo y di: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, cámbiame, transfórmame, hoy me entrego a ti
te confieso como único Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que he pecado, pero sé que a través de ti podría tener la vida eterna. Así que hoy restaura mi vida, restaura todo lo que soy. Hoy me entrego a ti y declaro que mi vida es libre en Cristo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos, si hicieron esta oración por primera vez, quiero invitarles a nuestra iglesia para orar por ustedes personalmente. Si no puede venir hasta donde estamos, busque una iglesia, compre una Biblia y empiece a estudiar la palabra de Dios. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero, casi esquina Doctor de Filló, en el segundo nivel del Club de Mayoristas, con nuestros servicios los jueves a las 7:30 y los domingos a las 5:30 de la tarde. Así que te esperamos por allá para orar por ti. Dios te bendiga y nos vemos mañana. Bendiciones.